La semana pasada habíamos hablado de que es más fácil perdonar a los desconocidos que a los conocidos. Por ejemplo, cuando estamos en Ebbs. ¿Saben ustedes dónde está Ebbs? En inglés es H-E-B. Ahí está, ahí está. Hay que traducirlo al inglés. Alguien estaba ahí en H-E-B y otra persona le chocó con su carreta y le pidió perdón, y la persona que sufrió el choque lo perdonó, pensando, ni lo voy a ver después. Entonces, siempre es más fácil perdonar a los desconocidos que a los conocidos. Pero cuando el choque ocurre dentro de la casa entre nuestros supuestos seres queridos, es un poco más difícil. Por ejemplo, la esposa le había dicho a su esposo que está trabajando demasiadas horas. Él ha prometido ajustar sus horas, y la noche antes de su día de descanso, él anuncia a la esposa que tiene un desayuno en la mañana, en el día de su descanso, y no sabe a qué hora va a regresar. Este es problema. Este suena muy parecido a una conversación que tuve con mi esposa la semana pasada. Otro ejemplo. La esposa ha prometido varias veces que va a controlar su coraje, que no va a ser tan explosiva. Pero al día siguiente, ahí está otra vez gritando a todo volumen. Ahora, este ejemplo no tiene nada que ver con mi casa, ¿ok? Aclarando. Pero lo que sí aclaro, que es difícil remediar estas situaciones cuando estamos hablando de un ser querido, por varios motivos. Porque muchas veces no es la primera vez que ha ocurrido la ofensa. Y tenemos una sospecha que no va a ser la última vez que nos va a ofender. Y tercer motivo, porque es difícil, pues ahí estamos a las 24 horas del día. Y no hay escape. No es como el desconocido ahí en el supermercado. Es alguien que vamos a ver en el desayuno, en la cena y en la noche. Entonces, ¿qué hacemos para vivir en paz? ¿Cómo podemos aprender a perdonar en estos casos de casa? El primer paso es admitir el daño. Algunos nos dicen, al perdonar tiene que olvidar. Perdonar y olvidar. Pero la verdad, el primer paso es recordar. Aclarar, aceptar el hecho de que lo que pasó te dañó, te dolió. Y si la persona que nos ofendió tiene una buena excusa, discúlpelo. No debemos malgastar el perdón en cosas que merecen nada más que una disculpa. Una maestra de la escuela dominical acababa de terminar su lección sobre el perdón y quiso aclarar que los estudiantes habían entendido bien su enseñanza. Entonces ella les preguntó, ¿puede alguien decirme lo que debe hacer antes de recibir el perdón del pecado? Y había un silencio por un tiempo y por fin un estudiante levantó la mano y dijo, debe haber pecado. Y es cierto. Tenemos que admitir el daño. ¿No es eso lo que pasa en nuestra salvación? ¿Quién va a ser salvo sin reconocer que ha pecado?
que es un pecador delante de Dios. Tenemos que admitir dónde estamos. Tenemos que aclarar lo que ha pasado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Todo arranca y empieza por medio de admitir el daño que hemos sufrido o confesar el daño que hemos causado. Admitir el daño que nos han causado no quiere decir que maldecimos a la persona que nos ha ofendido, ni quiere decir que vamos a atribuirle motivos. Quiere decir que le explicamos cómo lo que hizo la persona nos ha afectado. Estamos hablando de hechos, de cosas que sería posible captar por medio de una cámara de video. Por ejemplo, ¿es correcto, apropiado decir: esta es la tercera vez que me has gritado hoy? Estamos hablando de hechos. ¿Te gritó 3 veces o no? Sí. Entonces, estamos hablando de lo que ocurrió. Estamos hablando de hechos que se puede comprobar. Me has gritado. Esta es la tercera vez que me has gritado hoy. Cuando me gritas, me hace sentir que no me respetas. Me hace sentir que no te importo. Estamos hablando de lo que pasó y dando descripción de nuestros sentimientos y cómo nos ha afectado. Esto es admitir el daño. Pero es muy diferente decir: siempre estás gritando, siempre estás fuera de control, eres peor que tu madre, ahí aprendiste a gritar así y nunca vas a cambiar. Este no da buen resultado. No lo recomiendo. Y las palabras nunca y siempre nunca deben ser usadas. Y siempre no son apropiadas. Porque nunca es nunca. Y siempre no es siempre. El primer paso hacia el perdón: admitir el daño que hemos sufrido o admitir el daño que hemos causado. Pero para admitir el daño que hemos causado tenemos que ir al segundo paso: analizar tu rol. Y este es un paso un poco más difícil. Yo he visto en mi tiempo de pastor, para que haya un buen pleito, mejor hago una pregunta. Para que haya un buen pleito, ¿cuántas personas requiere? Por lo menos 2. Puedes haber más, pero por lo menos 2. Entonces, ¿cuál fue tu rol, tu papel en la escena tan dramática? Otro ejemplo. Cuando una persona está pensando en casarse con una persona divorciada, hay una pregunta que revela mucho. ¿Me puedes explicar un poco sobre lo que pasó en tu matrimonio anterior? Y si la persona divorciada empieza explicando lo que él o ella hizo que contribuyó al divorcio, cásate con este es un bueno. Pero si solo puede hablar de lo que hizo su adversario, explicando todo lo que tuvo que sufrir y todo el error que tuvo el otro, ten cuidado.
para analizar tu rol en el choque. Requiere humildad. Tiene que enfrentar el orgullo. Vivan en armonía los unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presumen de sabios. Y un versículo después, Pablo da estas instrucciones. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Tal como requiere 2 personas para un buen pleito, requiere 2 personas para una buena reconciliación. Y si solo uno está buscando remedio, está buscando en qué manera puede humillarse y confesar lo que había hecho, entonces es muy difícil que haya justicia y paz. En vista de que requiere 2 personas para que haya conflicto, debemos empezar con la única persona sobre la cual tenemos autoridad y responsabilidad. ¿Y quién será? Nosotros mismos. No es nuestra responsabilidad confesar las faltas del otro. Es nuestra responsabilidad examinar, analizar, aceptar lo que nosotros hemos hecho, ser responsables. Y para investigar estos asuntos, para ver cómo ocurrió el choque, a veces sí tenemos que hablar con la persona que nos ha ofendido, tenemos que aclarar un poquito, pero recomiendo mucho hacer preguntas en vez de acusaciones. Una pregunta que ayuda mucho a aclarar. ¿Me puedes ayudar a entender? Y voy a poner un ejemplo. ¿Me puedes ayudar a entender por qué no me llamaste como me habías prometido hacer? Esto aclara, da oportunidad a la otra persona de responder, aclarar el asunto, llegar a un mejor entendimiento. Pero es muy diferente decir, ayúdame a entender por qué eres tan tonto y olvidadizo. Esta no es pregunta. Nuestra responsabilidad es analizar nuestro rol en el asunto, ser responsable, aceptarlo, y nos lleva al tercer paso, pedir perdón. Pero, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Es verdad, sí, tuve algo que ver en el asunto, pero tal vez unos 5% es la culpa mía. El otro lleva 95% de la culpa. ¿Y por qué? Y porque yo tengo que aclarar lo que yo hice. Es él que lleva la mayoría de la carga aquí. Tu responsabilidad otra vez es confesar lo que tú hiciste mal. Y aquí está el punto donde nos falta el vocabulario. Quisiera instruirles en el idioma del perdón. Hay muy pocos que lo hablan con fluidez. Algunos solo tartamudean y no lo hablan muy bien. Primera palabra en la lista de vocabulario, perdóname. Yo sé que eso te lastimó. Yo estaba equivocado. Y lo más difícil, ¿me podrías perdonar? Ahora, para que podamos hablar bien este idioma, vamos a repetirlo, vamos a practicarlo un poquito. Entonces, pueden repetir conmigo la primera frase. Perdóname. Yo sé que esto te lastimó.
podrías perdonar. Si bien lo pueden hacer, no es tan difícil como habíamos pensado. Se puede pronunciar bien. Quisiera compartir una historia de Guatemala que nos ayude a entender este asunto del vocabulario. En Guatemala, las camionetas, los autobuses, nunca van llenos. Eso no quiere decir que la gente no va bien apretada. Quiere decir que parece que siempre hay lugar para otra persona, aunque la persona lleva 3 gallinas. Y una vez había una gringa atractiva que iba dentro del autobús de pie, parada. Ella tratando de aprender español. El autobús tuvo que tomar un desvío rápido para evitar un choque, un accidente. Y la pobrecita se cayó. No se cayó en el suelo de la camioneta. Se cayó, se sentó encima de un señor. Y como le faltó el vocabulario, le dijo, con permiso. Con permiso no es igual como decir perdóname. Entonces hay que aprender a hablar bien el idioma del perdón. Y a nosotros nos cuesta. Hay 2 palabras que no se encuentran en el diccionario del perdón. Sí y pero. Por ejemplo, perdóname si te ofendí, si te ofendí. Quiero explicar lo que esta frase quiere decir. Quiere decir que pienso que eres medio loco por haber sido ofendido por lo que hice, porque fue una cosita nomás. No estoy pidiendo perdón, sino estoy tratando de aclarar que no debías haber sido ofendido por una cosita como hice yo. Y la otra persona está pensando, si ni sabes que me has ofendido o no, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Este sí no vale en el vocabulario del perdón. Y aquí está una frase con el famoso pero. Perdóname, pero creo que me malentendiste. Otra vez, no estás pidiendo perdón, estás acusando a la otra persona de no tener inteligencia suficiente de escuchar lo que le habías dicho. Aquí está otro pero. Perdóname, pero yo solo estaba reaccionando a algo que tú me habías dicho. Es decir, tú empezaste y yo lo termino. ¿No sería mejor confesar el rol que tú tuviste en el asunto y no confesar lo que el otro hizo? Pero para hacer esto requiere humildad. ¿Y quién quiere ser humilde para confesar sus propios errores cuando el otro lleva la mayoría de la culpa? Por eso estamos hablando de humildad. Por eso estamos hablando de confesar, de ser transparente, de ser vulnerable. Pero aquí está el punto donde entra una pregunta difícil contestar. En estos casos de problemas en la casa, ¿qué debe hacer la esposa de un esposo que la ha abusado físicamente, que la ha golpeado? ¿O qué debe hacer el esposo cuando su esposa ha sido infiel y ya es la 4ª vez? La respuesta a estas preguntas nos lleva al 4º paso: liberar a la persona a Dios. Este es el corazón, este es la clave central del perdón. Perdonar es
liberar al infractor, el que nos ha ofendido, de nuestro coraje, amargura, resentimiento, endurecimiento de corazón y deseos de venganza. Al perdonar, no declaramos al infractor no culpable, sino reconocemos el delito. Este es el primer paso. Admitir el dolor, el daño. Y le damos a Dios nuestro derecho de cobrar la deuda para que Él ejerza su misericordia. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el escritor de Hebreos nos da este consejo: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Me gusta este dicho que un hermano compartió conmigo una vez: no perdonar es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Pero este paso de dejar las cosas en la mano de Dios, este es paso a paso. Hay unos días cuando logramos y hay otros días cuando pues no tanto, porque es un proceso, no es un evento, no es una sola decisión. Pero todos los días podemos orar diciendo: Señor, saca este dolor de mí, te lo entrego completamente. Remueve las raíces de amargura, coraje, odio y resentimiento. Ahora, regresando a la pregunta: ¿qué debe hacer la esposa con el esposo abusivo? ¿Dónde entra el perdón y hasta qué nivel tiene que llegar? Contesto a esta pregunta contándoles otra historia. Había un tesorero de una iglesia que metió la mano en la ofrenda, es decir, robó de la ofrenda. Y cuando el pastor y los líderes se dieron cuenta de lo que había pasado, lo enfrentaron con mucho amor, pero con muchas pruebas de lo que él había hecho. Y el tesorero admitió lo que había hecho, pidió perdón y los líderes lo perdonaron. Pero esto no quiere decir que le dieron otra vez su puesto de tesorero ahí en la congregación, porque el pecado tiene sus consecuencias. Los delitos y pecados tienen consecuencias. Y ahora quisiera leer una carta que encontré hace 20 años atrás. Es una carta escrita por una esposa a su esposo que había sido infiel varias veces. Esta carta ilustra mucho de lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado en este sermón. Puedo ver las cosas con más claridad ahora. Yo he tolerado tu infidelidad por más de un año. Hice mis demandas, ofrecí aceptar cualquier oferta tuya. Te rogué que regresaras. Supongo que te amo tanto que estuve lista para hacer cualquier cosa para que no me dejaras. Pero te aclaro que todo esto ya se terminó. Si quieres irte, bien puedes. De verdad, sería mejor que te fueras.
dudo que pueda confiar en ti otra vez. Yo sé que no era esposa perfecta, pero te aseguro que ningún otro hombre me ha tocado desde el día que nos casamos. Pero tú has violado mi confianza. No una sola vez, sino varias veces. Soy una entre muchas. Y si esta Juanita es la que quieres, ojalá que sean felices. Tú vas a contestar a Dios por lo que estás haciendo. ¿Y de aquí para dónde vamos? Lo he pensado bien. He decidido que debes empacar tus cosas y salir. No sirve esto de brincar entre ella y yo. No puedes dormir con las dos tratando de dar la impresión de que todo esto es perfectamente normal. Me dices que te cuesta escoger. ¿Cómo piensas que esto me hace sentir? Se nota que esta señora está tomando muy buenos pasos, aceptando el dolor que el esposo le ha causado, expresando cómo le ha afectado y hablando de hechos que no se pueden negar. Si en el futuro decides que quieres hacerte mi esposo, hablaremos, pero no te prometo nada. Te quiero, pero ya no puedo ser una entre varias. Si escoges dejarme, me va a doler muchísimo porque te amo mucho. Te repito otra vez, yo quiero que seas mi esposo. Si me prometes ser fiel para el resto de tu vida, te prometo que trataré de olvidar y perdonar lo que me has hecho. Pero si no puedes, no hay mejor tiempo que este momento para que empaques tus cosas y te vayas con tus amigas. Y de ahí firmó la carta. Y la pregunta delante de todos nosotros esta mañana: ¿podría una esposa escribir una carta así y al mismo tiempo perdonar a su esposo? Claro que sí, porque el pecado tiene su consecuencia. Y la reconciliación requiere la colaboración de los dos. Y si hay uno solo que está tratando de colaborar, pues ¿dónde está la colaboración? No existe. Gracias a Dios, en mi ministerio yo he visto casos aún peor que este caso así. Y han decidido reconciliarse. Y ahora su matrimonio es más fuerte que nunca. Sí hay remedio, sí hay perdón, pero requiere la colaboración de los dos. Y el tesorero que robó de la iglesia, con mucho gusto lo podemos perdonar, pero esto no indica que tenemos que darle otra vez su mismo trabajo. Para poder perdonar, tenemos que entender que hemos sido perdonados, que Dios nos ha perdonado. Y me gusta lo que dijo nuestro pastor Max Lucado. Dios no te va a pedir que perdones a alguien más de lo que ya te ha perdonado a ti. Entonces el perdón está ahí para todos. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que nos ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes.
Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Primer paso es admitir el daño que hemos sufrido o admitir el daño que hemos causado. Analizar tu rol en el choque. Pedir perdón, aprender a hablar perdón con fluidez, porque requiere humildad hablar este idioma. Liberar a la persona a Dios y reconocer la base que tienes para perdonar, que Dios te ha perdonado a ti. Entonces, en este momento puede ser que habrá personas que necesitan este tipo de perdón. Puestos de pie, vamos a pedir a los pilares de oración que se pongan alrededor del auditorio para recibir a la gente. Seguro que esta mañana habrá personas aquí que quieren pedir el perdón de Dios por lo que han hecho para ofender a otros. Puede ser que habrá personas pidiendo fortaleza para aprender a hablar este idioma de perdón y ya están pensando con quién deben hablar y con quién deben pedir perdón. Tienen todo derecho a hacerlo. No tiene que ir con un pilar de oración. Tal vez el más apropiado es llegar a la persona que has ofendido y pedirle perdón. Y puede ser que hay personas aquí que nada más quieren agradecer a Dios por el perdón que Dios les ha dado y el amor que existe en tu familia.